Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana ha habido una noticia importantísima, de esas que pasan desapercibidas por diferentes motivos. Ahora entraremos en ellos, pero que es de una trascendencia enorme. Y es que los Estados Unidos han abandonado formalmente el Pacto Mundial de Migraciones. Claro, mucha gente se habrá preguntado, ¿qué es eso? Porque es verdad que no se ha contado. Claro, Paz lo ha contado, yo también lo conté en Iniciar España, pero es que el fenómeno de migraciones masivas que hemos vivido en los últimos 15 años aproximadamente en todo el mundo occidental no es un azar. No es que de repente todos los países europeos hayan llamado a las gentes de África Negra a pagarnos las pensiones. No es que, no, o sea, hay un plan específico. Lo que pasa es que se ha decidido en ámbitos que escapan por completo a nuestro control. Sí. Yo entiendo que para mucha gente es muy difícil entenderlo, para mí también lo era. Este programa, entre otras cosas, está orientado a que se vea con claridad que los que nos gobiernan no son los que nosotros creemos. Esos nos mandan y nos hacen la puñeta y nos expolian, sí, pero las líneas generales de la política que se está aplicando en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia o en los Estados Unidos, obedecen a otros criterios que se han decidido en nombre de eso que hasta hace poco se llamaba gobernanza global y que otros llamaron globalismo y que cuando empezó a naufragar borró su nombre para que no se supiera. Pero todo lo que hemos vivido en política energética, la cosa climática, de la inmigración, lo hemos visto en la política sanitaria, procede de esas instancias. Y la Agenda 2030 ha sido su catecismo. Y eso ha existido. Me parece que ahora se nos haya olvidado y que la culpa de la inmigración la tenga solo Sánchez. No, Sánchez es el instrumento de esa política. Y esa política viene decidida muy particularmente en foros como aquel Comité o Pacto Mundial de Migraciones que tuvo un momento, creo yo, cumbre en el Pacto de Marrakech, que es donde los países occidentales dijeron sí, que vengan todos y diluyamos nuestras sociedades. Y ahí fue donde se acordó la bendición, es decir, bendecir la migración de reemplazo y que nuestras sociedades se convirtieran en lo que no eran para convertirse en otra cosa, porque interesaba a un poder global que pensaba, y a lo mejor de buena fe, yo no digo que no, que disolviendo identidades y naciones el mundo se pacificaría. Y lo que han creado es una puñetera guerra civil permanente. Eso se decidió ahí. Por eso es tan importante que los Estados Unidos abiertamente ahora digan, se acabó, nos bajamos de aquí, no creemos en la migración de reemplazo, ha sido un error y ahí os quedáis vosotros con vuestras cosas. Claro, es que no era necesaria. Es que fue desde el origen una decisión política, adoptada por una casta gobernante en Occidente, que no consultó a sus pueblos, que trató de venderla luego con ropajes pues, humanitarios, de necesidad económica, que se vieran a pagar las pensiones y todas esas cosas. Pero esta política, como la del clima, por otra parte, procedía de esas instancias. El globalismo existe todavía. Va a seguir existiendo. Llevan en el poder 25 años. Se han generado intereses fortísimos en torno a esas políticas, intereses económicos y de poder, para hacer lo imposible por mantenerse y por mantener a sus peones al frente, peones como Sánchez. Preparémonos. Lo que hemos vivido en España en los últimos 4 años es, en versión acelerada, lo que el resto de Europa ha vivido en 10 o en 15. Y obedece todo a esa misma política. Es una política que se puede abandonar. Es una política de la que nos podemos bajar antes de que estemos con sociedades tan rotas como la francesa o como la británica, con esas imágenes de ayuntamientos íntegramente musulmanes, o tan rotas como la Suecia, con cifras de criminalidad impresionantes. Se puede hacer. Uno se puede bajar de ese Pacto Mundial de Migraciones. Uno puede imitar en esto a los Estados Unidos. Todo es cuestión de voluntad política, política con P mayúscula. Gato de viernes, gato de húsares, cosas
importantísimas de las que hablar. Bueno, yo le voy a contar el menú de la cantina de momento y luego ya lo vamos desarrollando. Ya le digo yo que el programa de esta noche va a ser importantísimo. Pero antes, el momento Fuster de la semana. De verdad, es que fue impresionante. No queremos la sustitución de los españoles, no queremos ninguna regularización más, nunca, jamás, que tenemos ya cerca de 10 millones de inmigrantes. Pero ¿cuántos creen ustedes que necesitan? El Banco de España dice que necesitaremos 30 millones de aquí al año 2050. Pero estamos locos. ¿Pero dónde quedan los españoles? Bueno, pues nada, yo les recomiendo, ya sabes que de vez en cuando recomiendo algún libro, yo les voy a recomendar un libro, excelente por cierto, José Javier Esparza, Reiniciar España. Qué grande Fuster. Bueno, pues, hoy hablaremos también de esas cosas titulares. Vamos a ver un vídeo que desde mi punto de vista ha sido lo más bonito que se ha hecho en propaganda política en los últimos años. Es precioso. Lo ha hecho, además el autor, no sé si se puede decir, pero bueno, lo ha firmado Vox Andalucía en todo caso. Y me interesa mucho porque lo que ese vídeo suscita es algo que ahora parece olvidado. ¿Es posible hacer una política de lo trascendente? Lo vamos a ver y usted nos dará su opinión. Por supuesto, hablaremos de inmigración. Como usted sabe, un tribunal, que es el Tribunal Supremo, tiene que decidir sobre el caos, sobre si España se va a convertir definitivamente en un caos ingobernable o no. Tenía que haberlo decidido el pasado miércoles, de repente dijo que por necesidades del servicio, signifique esto lo que pueda significar, que yo no lo sé, se posponía hasta el día 22, me parece. Y mientras tanto, los efectos de la regularización se siguen haciendo notar. Vamos a hablar del asunto a fondo, mucho más después de haber conocido la decisión norteamericana esta semana de abandonar el Pacto Mundial de Migraciones. Vamos a hablar del viaje de Isabel Díaz Ayuso a México y sobre todo de todo lo que hay detrás. Ha sido muy interesante la reacción enteramente visceral de buena parte de la opinión pública mexicana, estimulada por la nada visceral, sino muy calculada demagogia de su presidenta chimpún. Y luego, por otra parte, está lo de para qué ha ido allí Ayuso, todo se ha dicho. Es decir, vamos a hablar del asunto con calma. Conste que hay división de opiniones aquí en esta mesa al respecto, pero en todo caso me parece que ha planteado una cosa muy importante, incluso involuntariamente. Pero aquí hay que plantear, o sea, la hispanidad tiene sus límites. Y sus límites generalmente no son los que ponemos nosotros aquí a esta parte del Atlántico, son los que ponen allá. Y me parece que esto es una cosa que es honesto plantear. Y luego vamos a hablar de toros porque una señorita que se llama Madeleine Hidou ha hecho una película a pulso que se estrenaba el pasado fin de semana, maravillosa sobre el mundo de los toros, maravillosa. La tendremos hoy aquí a ella, la tendremos a tener hablando de esta peli, viendo algunas de las imágenes, esas que están viendo ustedes, por ejemplo, pero es que además, si todo sale bien, vamos a tener también a don Andrés Amorós, que además de enorme poeta y gran experto en literatura española, es que además sabe de toros lo que no está escrito. O sea que la noche va a ser de lo más interesante. Y además pasaremos por Hungría, porque hay gobierno nuevo. Y lo último que hemos visto es al ministro de Sanidad marcándose así una danza, una cosa de verdad. Está Rodrigo Ballester allí con la pelliza de húsar puesta para contárnoslo con los húsares de esta noche. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues muy bien. Esta semana ha sido la fiesta del patrón de Valladolid, San Pedro Regalado. San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. Sí, señor, el 13 de mayo. No tenía ni la menor idea, pero pues, alabado sea. El mismo día que el Día de la Virgen de Fátima, y por eso y porque luego se va a hablar... Eso sí que me sonaba más. Eso es más. Ya, claro. Me compré este libro en la ¿Sí? Feria del Libro Antiguo, que se llama Miscelánea Vallisoletana, los poetas vallisoletanos. ¿Sí? ¿Y todos caben en ese? No puede ser. Bueno, solo los celebrados por Lope de Vega en el Laurel del Apolo. Que es bueno, ya son palabras mayores. Se agota, ¿eh? Pero es verdad que, recordando esto de, haciendo el hilo sobre que viene, el hecho de que viene Amorós con la poesía y que viene también con los toros, y con este hecho de la fiesta de Valladolid, se podría decir,
retorciendo unos versos de Sabina, que ya sé que no tiene un público a favor en esta mesa, que Pucela se desvela despeinada antes de la cruzada de Sevilla. ¿Y eso lo dice Sabina? Eso dice Sabina en una poesía que se llama, que habla de Gallito, de Juan y tal, y que parece ser que ha venido de un concierto en Valladolid, luego una Sevilla, y va a más sitios. Me parece fenomenal. Creo que pasar de Lope de Vega a Sabina es una temeridad que te será reprochada en el purgatorio, pero vamos, fuera de eso. ¿Alguien sabe por qué San Pedro Regalado se llama Regalado? Lo hemos mirado antes, lo hemos confirmado, sí, porque yo tenía dudas, pero es que es hijo de Pedro Regalado, es que el Regalado es el apellido. Sí, sí. Amigo mío. Pues menos mal que se llamó San Pedro Regalado y no San Pedro Sánchez, por ejemplo. Pues, es una cosa terrorífica. Pues sí, perdón por la irreverencia, ¿qué se le va a hacer? Esto es una cantina de soldados. Don Jesús García Conde, bienvenido, buenas noches. Don José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Envejeciendo, digo, fenomenal. Lo primero, eterna gratitud por esa mención en la Asamblea de Madrid. Ay, que va. Es que me sirvió muchísimo. Bueno, por cierto, qué libro. Espectacular. Se están tardando, de verdad. Mañana está ya, lógicamente, en todas las librerías. Eso, por favor. O sea, es un librazo, se lo dije a él. Lo puedo decir aquí porque te lo dije a ti. Te mandé un mensaje diciendo qué libro, porque además me sirvió muchísimo. Y yo dije, bueno, esto lo saco, lógicamente. Pero estaba respondiéndole, es que claro, la gente piensa, no, le estaba respondiendo a la izquierda, ¿no? No, era el PP. Era el PP. Sí. Nos plantan ellos una iniciativa para condenar la regularización masiva de Pedro Sánchez, y lo que piden son regularizaciones individuales. Claro. Y dices, no, ni una cosa, lo ilegal, tú dices en el libro que el plan de Naciones Unidas, junto con todas esas agendas extranjeras, era fabuloso, que era convertir lo ilegal. Para convertir lo ilegal en legal solamente hace falta que no sea delito. Y es lo que y es exactamente lo mismo que pedía el Partido Popular. Y decir, por eso el tono que tú muy bien has dicho, de quién era el Señor de los Anillos. De Hobbit, el primo de Thorin Escudo de Roble. Droin, creo que se llama, cuando llega al final en la batalla de los... Ahí está. Por eso, el tono, porque no me lo podía creer. O sea, plantan una condena a regularización masiva y no salen de individuales. Y yo estaba leyéndolo y me estaba afectando. Y además se lo dije en la primera iniciativa, digo, es que lo he leído con dolor. Porque no se han enterado de nada. Es interesante. No, tienen un problema ahí, en fin. Tiene usted la intervención completa de Fuster en la Asamblea de Madrid, pero con que ponga Fuster Asamblea le van a salir todas, ¿no? Está en el canal de YouTube, en el canal de Asamblea de Madrid, Grupo Parlamentario Vox. Los 7 primeros minutos es la primera intervención, 7 minutos aproximadamente. Y está francamente bien porque es un programa. Es decir, está fenomenal. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, después de ver lo de Fuster, que ya había visto en parte anteriormente, tiene un principio de intervención magnífico antes de lo que hemos visto, pues digamos que como en sentido simétrico, pero en dirección contraria, pues también tengo que decir que vengo musicalmente estremecido por lo que ha pasado toda esta semana. O sea, vuelve Miguel Ríos, caramba, Amaya Montero, más que nunca la oveja de Van Gogh, y el remate es la canción de Bonilla. O sea, no sé si la habéis visto. No, pues estáis a tiempo. Mi salud mental lo necesita no verla. Pues entonces meted en Google. Pero sí, pero es él. Yo he visto una cosa que subía a Twitter. O sea, es él porque no va a haber otro igual. Pero de hecho no entró porque tenía mucha cosa que hacer. O sea, que es él cantando. Es él cantando más o menos. La madre que lo parió. Es él cantando, efectivamente, y me he quedado sencillamente espeluznado. Más que nada porque es el estilo Bonilla. O sea, es un reflejo, yo os animo a que lo veáis, porque es un reflejo de lo que es Bonilla. O sea, entusiástico, arrollador, desgarrado, para cantar con los ACDC, vamos. Una cosa así, ¿no? Yo, como no soy andaluz, animo a que la gente apoye a Bonilla para que no se dedique a la música. Si fuera andaluz, haría que se dedicara a la música, porque no se dedique a la política. Fernando, pero yo tengo un sentido de la vergüenza ajena un poco fastidiado. Digo, intenso. ¿Me va a dar vergüencita ajena? Es que pretende ser una cosa andaluza cuando parece hecha pues, entre el Lista y el barrio Salamanca, porque es ese pop español así como desvaído, como de presuntos implicados. Vale, la ceja, la chica esta de la ceja.
Pues Vale, ya sé. ese rollo. Yo pensaba que se iba a oír algo, no sé, algunas con motivos marroquíes, algo de Marrakech, alguna cosa así, de un poco de tal, de Bueno, siendo sí, a mí me Bonilla, gusta. Andalucía, tal. La Medina Andalucía Zahara. de Bonilla es esto. La Andalucía de Bonilla pues, Blas Infante. es Fez. ¿no? Sí, Es sí. ese rollo Blas Infante, ¿no? Y entonces he visto una cosa, ya te digo, como del barrio Salamanca, sí, Chamberí y tal, y me ha dejado un poco, bueno, absolutamente espeluznado, tengo que Podrían decirlo, haber joder, utilizado Medina Zahara. Medina Zahara, sí, bueno, joder, macho, años luz, tío. Entonces, bueno, perdón por haberle llamado Bonilla, que él no quiere que le llamemos Bonilla a Moruno Bonilla. No quiere que se le llame solo Bonilla. No sé por qué, pero el apellido de su madre no le gusta. No, es Juanma. ¿Ah, no? Juanma, con H. Juanma. Pues eso que se Guarma, no sé. Guarma con G, lo dice, ¿no? Con Guarma. Sí. Ojo, es que es un tío que tiene el corazón así de grande, el corazón, no O sea, sé. así de ancho, Pero la sí, voz sí, verdad. le llega para cantar cositas del pop español de los 80. Yo No, le escuché estupendo. el miércoles, bueno, si estamos hoy a viernes, yo escuché el miércoles en una entrevista en un programa de radio por la mañana diciendo que sí, regularizaciones sí. No, claro, hay que acoger a todos. Hay que acoger a todos, que Mena, que no tiene ningún problema. Andalucía es tierra de acogida. Si tú oyes a todos los líderes... Todas las tierras de España son tierras de acogida. Todos los líderes regionales, autonómicos, españoles, todos tienen el mismo discurso, da igual el que sea, todos. O sea, esta es una tierra de migrantes, esto es una tierra de acogida. El otro día lo decía el soriano este del PSOE y tal, que claro, que Castilla-León había sido siempre una tierra de migración. O sea, de migración externa no lo es, no lo ha sido nunca. Otra cosa son las migraciones internas, como ha sido toda España entre todas sus regiones. O sea, ha sido siempre así. Bueno, pues ese es el discurso que tiene. Siempre ha sido tierra de migración y tierra de acogida. Y en algunas incluso caben todos los acentos. No te olvides de esto. Bueno, no, Sobre todo el acento mexicano. Lo tengo muy presente, muy presente. Vamos a hablar del acento mexicano efectivamente en breve. Y me parece que es un debate que hay que tener. Había una bronca absurda esta semana de Armesilla con la pobre Paloma, bueno, pobre nada, en fin, Paloma Hernández a propósito de la cuestión de la hispanidad en un debate y tal. Por cierto, Santiago, con todo cariño, yo estoy con Paloma, ¿qué se le va a hacer? Yo también. Dentro de ese debate. Pero me parece que es algo que hay que plantear. O sea, la hispanidad tiene un sentido determinado. Bueno, pero antes de eso, sí que querría pulsar vuestra opinión sobre la cuestión del Tribunal Supremo y los recursos, después de lo que pasaba este miércoles, que al final fue un poco como, o sea, cuando vas a ver el clásico del fútbol, ¿verdad? Allí con Pedro Pablo Parrado cogido del bracete y se suspende el partido. ¿Por qué? Pues porque el utillero estaba con cagalera, yo qué sé, o sea, una cosa, como usted sabe, el decreto de regularización masiva de Sánchez había sido recurrido por varios partidos e instituciones, bueno, partidos solo uno que es Vox, por la Comunidad de Madrid de Ayuso, no el PP entero, pero sí la Comunidad de Madrid, y luego por Hazte Oír también, y por la Asociación para la Verdad y la Reconciliación Histórica y tal, o la Verdad Histórica y la Reconciliación, fundamentalmente por razones jurídicas, por la salida al contencioso administrativo, además muy visibles, es decir, viola al ser una norma de rango inferior, vulnera una norma de rango superior, que es la ley de extranjería, que es una ley orgánica, al mismo tiempo altera la ley orgánica del régimen electoral general, porque al ampliar la población amplía el número de escaños, no de votantes, pero sí de escaños a repartir, etcétera, ¿no? Y luego por los evidentes fraudes de ley que hemos visto en la atribución de certificados de vulnerabilidad, etcétera. Es decir, que había que pararlo cuanto antes. Estaba la policía contando, que han venido aquí pakistaníes a contarme que este pakistaní también viene con delitos de su país y de este. Y le han dado y se ha regularizado. Lo ha contado la policía, ¿eh? Bueno, lo lógico era que este miércoles los señores magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, presididos por don Carlos Lesmes, que es aquel caballero de barbas que presidió el Consejo del Poder Judicial tantos años, ¿verdad?, dijeran algo. Pues lo que han dicho es, el que tiene boca se equivoca y yo mejor que no digo nada, no vaya a ser qué. Lo han pospuesto al 22. Eso quiere decir que de aquí a una semana puede haber un montón de gente más regularizada. Es decir, el problema habrá crecido. Pero si no se ataja ya... Bueno, yo quería impulsar la opinión de estos caballeros, no la mía, pero a mí es que me tiene esto preocupadísimo. ¿Cómo lo habéis visto? Yo con indignación, francamente. O sea, a mí todo esto me parece que ha pasado hace mucho tiempo ya el límite de la tomadura de pelo. Además es que en redes sociales están corriendo por ahí los típicos, ahora se llaman reels o algo así, vídeos cortos y tal, y cosas de estas donde aparecen personajes y personajas celebrando que les han dado el certificado de vulnerabilidad. Las vulnerables de... Sí. Literalmente descojonándose de todos nosotros, y en algunos de los casos aparecen también naturalmente quien hace un seguimiento de esta persona
y resulta que el vulnerable y la vulnerable, lo digo porque estadísticamente a mí me aparecen por lo menos más señoras que señores, lo cual agradezco. Por otro lado, aparecen rodeados de una cierta parafernalia que indica un estatus económico bastante elevado. Sí, sí. O sea, les están dando unos certificados de vulnerabilidad que en realidad, y quiero insistir en esto, de los que en realidad ellos no son culpables. Ellos optan a algo que se les ofrece desde la jefatura política de la nación. Es decir, quien nos está tomando el pelo, ellos son beneficiarios de esa situación, pero quienes nos están tomando el pelo es el gobierno de España. Esto es así de claro. O sea, lo digo también porque en la izquierda hay un discurso de el que compite con vosotros no es en realidad el trabajador que viene de fuera y todas estas cosas. Bueno, hay que trasladar ese discurso para decir que el que nos está fastidiando a nosotros de verdad no es ese señor que viene de fuera y tal, que está aprovechando una situación. No, es quien genera esa situación y quien crea esa situación de un modo deliberado, hablando claro, para jodernos a todos los españoles, porque nos odian, porque nos detestan y porque ya lo han confesado públicamente, nos quieren sustituir. Es que ese es el objetivo. Y hasta que no lo entendamos y no lo interioricemos, no tendremos las armas para combatir esta situación, que, repito, a mí es que me indigna. O sea, me estoy conteniendo, de verdad. Para jodernos, incluso para fastidiarnos, como decía otro. Yo tengo, aparte de esa, una cuestión más, aunque sea más, porque sobre lo que ha hecho Fernando firmo debajo, y es que nos habían dicho que este sistema era el de la división de poderes, y esto lo que se ve es que es la politización de la justicia. No hay división de poderes porque el argumento para aplazar esto y con eso crear un problema es un argumento político, no una cuestión de justicia. No, es peor todavía, no han dado un argumento. Bueno, bien. Necesidades del servicio, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada. Bien, pero si esto es analizar solo en términos de justicia, de corrección con la ley, entonces habría tenido un desarrollo distinto, pero como hay una cuestión política, claro, que es la que está dominando sobre este asunto... Y que es el argumento que exhibirán dentro de una semana. Claro, luego entonces no hay división de poderes, nos han engañado, no la hay. Sobre esto no hay esa cosa, no, la democracia que nos hemos dado, como dice el célebre libro de Iván Vélez. Bueno, pues la democracia era esto, que la política manda sobre la justicia y en esta cosa, mejor eso no tocarlo. Don José Antonio Fuster. No, completamente de acuerdo con los dos. Yo a veces no, yo creo que casi todos los días yo me acuerdo de mi buen padre, aquel señor, prototipo del honor y fuente de sangres azules, bla, bla, que murió en 1981, ya muy pequeño. Y me acuerdo, y pienso en él, y pienso que si viniera y yo tuviera que explicarle lo que es España ahora, lo que nos han hecho, no me creería. No me creería. Diría que si estoy loco, que sí, que esto no puede ser, que tú deliras, hijo mío, no, está claro que tienes una enfermedad mental. Porque no es posible que lo hayáis, utilizando el lenguaje ya cuartelero de la hora que es y como estamos en la tarde, no es posible que la hayáis cagado tanto. No es posible. Y la regularización masiva de inmigrantes, que no es la primera, que la primera fue, como todo el mundo sabe, la de Aznar, y que a partir de ahí vinieron todas las demás, porque esa fue la que legitimó, han generado para mí algo que es lo peor del mundo. Porque decía Fernando, tiene toda razón, los inmigrantes no tienen la culpa, entre comillas, ¿vale? Lo que sí, para ellos esto no es un regalo de Navidad, o sea, ellos no llegan aquí pensando voy a trabajar duro, voy a ver si encuentro tal, emigraré, o sea, me instalaré en el sitio donde más falta haga, por ejemplo, imagínate, no quiero decir, imagínate que es Palencia o Alba de Tormes, porque sé que hay trabajo para lo mío, para lo que yo soy, y está ahí. No es eso. Ellos saben dónde tienen que ir para recibir la mayor cantidad de ayudas posibles, ayudas que van a detraer las administraciones de las ayudas que necesitan los españoles. Para mí la primera culpa, desde luego, la tienen el aeropuerto. No te voy a decir ya la invasión de nuestras costas, pero el aeropuerto. Yo supongo que habremos ido a Estados Unidos, cuando para ir a Estados Unidos te piden el ESTA, antes tenías que rellenar un formulario cuando estabas volando, ¿os acordáis? En el que te decían cosas como, ¿ha pertenecido usted al Partido Comunista? ¿Viene usted a matar al presidente? Tal, y había una casilla que decía, ¿viene usted a residir de manera ilegal? Si tú marcabas que no,
que era lo que había que marcar, porque si no, si marcabas que sí, te iban para atrás. Si tú marcabas que no, aquello se convertía en un delito federal. Por tanto, ya era perseguible por todas las autoridades de cualquier estado, no importa, o sea, del FBI y de todos los demás. Si tú decías que no y luego te quedabas allí residiendo de forma ilegal. Se había convertido en un delito federal. Sí. No era un delito administrativo, ¿qué tal? Claro. Y ahora tienes que rellenar un prodigioso cuestionario que te lleva como 20 minutos en el que tienes que decir quién eres, de dónde vienes, cómo se llaman tus padres, cuántos ingresos tienes, en qué trabajas, cuál es tu formación, número de teléfono, a quién conoces en Estados Unidos, quién responde por ti, quién todo eso. Aquí no es nada. Aquí no es nada. Aquí viene alguien por la puerta, entra por baraja, saluda muy amablemente, ¿lleva usted droga? No. ¿Lleva usted un cuy congelado? No, tampoco. Bien, pase usted, porque venga a ver a mi familia. Y aquí empieza el gran holgorio de un empadronamiento ilegal, de ayudas por doquier, de esos pisos que no van a tener los españoles, de muchísimas... realmente de todo. Y luego, esos salarios que ellos quiero decir, por los cuales trabajan, los que trabajan, son salarios más a la baja que los que reciben los españoles. Con lo cual los españoles van a recibir menos porque el empresario dice, oye, si tú compites, macho. Si a esta persona inmigrante le pago esto, si tú quieres trabajar tiene que ser por lo mismo. Con lo cual el salario es precario, no tienes piso, se te cuelan en la atención sanitaria. Esto, ¿cómo se lo explico yo a mi padre? Difícil porque Eduardo Garzón te dice que no, que eso no es verdad, que el hecho de que vengan más inmigrantes no hace descender los salarios. Debería leer a Marx, aunque solo fuera Eduardo Garzón eso, es ese tipo que dijo todo esto se arregla imprimiendo dinero. Ese es. Vale, entonces no me vale. Ese es. En fin. Pues no me vale. Pues, no, pero de verdad, ¿cómo se lo explicamos? Un día es como explicárselo a un marcianito, o explicárselo a un niño pequeño, o explicárselo a un padre muerto. ¿Cómo? O a Rita Maestre que se ha quedado sin guardería. Sí, Vaya señor. por Dios. Sí, señor. Resulta que le han pasado por delante ellos. Ya Y ves. ahora Rita Maestre descubre la prioridad nacional. 1,5 puntos extra si eres ilegal para acceder a una plaza en una guardería en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, la de Madrid de todos los acentos. 1,5 puntos extra. Vámonos. Pues Rita Maestre estará de acuerdo con eso, supongo, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿No? Pues como solo cobra 100.000 al año, dice que es que le pasan todos por delante. Y hombre, yo le invitaría a que viera la lista de los que le han pasado por delante, porque me ha sucedido a mí. Hace unos años no había más que ir a las listas de la Comunidad de Madrid cuando pedías guardería y, joder, todos tenían los mismos nombres y apellidos. No exactamente los mismos, pero de la misma procedencia. del mismo origen. Literalmente, una hoja detrás de otra, y hasta encontrar el primer Martínez, que como normalmente iba acompañado de Jonathan o cosas semejantes, pues decías, este tampoco es de Getafe y tal, hasta que encontrabas el primero inequívocamente español, pues puede pasar 4 o 5 hojas con 50 nombres en cada una. Ahora le ha pasado a Rita Maestre. Yo desde luego no ganaba, y sigo sin hacerlo, 100.000 al año. Te quiero decir que es que, bueno, ahora les toca a ellos y espabilan. Naturalmente, Rita Maestre lo que ha querido con esto es acusar a la Comunidad de Madrid de que no hay plazas suficientes. Pero habría que hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Que es la que no se hace Rita, ¿verdad? Claro, ¿quién está? ¿Queréis los nombres? Nada, os digo 6 o 7 al azar, así. Ivonne Anais, Lisette Carina, Servan, no voy a decir el apellido, sino Luke Richard, Flor Milady, Kelly Dayana. Y entonces nos dicen a la izquierda, cuando sacamos estas listas en la Asamblea de Madrid, que Isabel la Buena es muy dado a estas listas, le dicen, ¿y cómo saben ustedes que no son españoles? Y tú como... ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Le respondo? ¿O directamente me río? Ya. Hay, por cierto, una intervención fantástica de un sacerdote hispanoamericano, no sé de dónde, la verdad, me lo ha puesto Miguel Ángel Quintana Paz, lo ha hecho circular, explicándoles a sus feligreses que, por favor, esos nombres... O sea, pero para los suyos, prefieren Perú, en Colombia, en Venezuela y tal. Lo cual nos insisto, lleva un sacerdote de allí dice, oye, no hay por qué hacer estas cosas. En fin. Lo cual nos lleva a pensar que hicimos una mala evangelización. Algún error cometimos, ¿no? Indiscutible. Bien, Antes había un chiste, hace unos años, cuando se empezó a poner de moda todo esto de citar a algún personaje que, en fin, que le había pillado con las manos en la masa y se decía el presunto, y siempre se añadía lo de presunto, seguimos haciéndolo. Había un chiste que decía, Gaizka Urrutiko Echea, presunto vasco. Sí. Pues es lo mismo que os ha pasado. Es un poco lo mismo. Señores, a la policía, hemos de irnos a Hungría a hablar con Rodrigo Ballester. Vamos a hablar del asunto de Ayuso en México y vamos a ver ese vídeo de política con raíz, que a mí me ha emocionado, debo decir. Bueno, me emocionó en el sentido de ponerme a llorar, aunque la verdad es que... pero que es muy bonito. Bueno, lo veremos después.
¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y teníamos pendiente lo de pasar. Hombre, a ver, por Hungría hay que pasar. Este caballero al que va a ver usted danzando se llama, y lo voy a pronunciar mal, pero bueno, Zsolt Hegedus. Ahora nos dirá Rodrigo Ballester. Mírelo, mírelo. ¿Quién es? ¿Qué se ha tragado? ¿Qué le pasa? Es el ministro de Sanidad del nuevo gobierno húngaro. Esto que... yo quiero ver a Mónica García haciendo eso. Bueno, de hecho, la vimos haciendo un perreo en la SER, ¿no? O sea, que cada país según su singularidad étnica, me parece a mí. Bueno, no, pónmelo, Raquel, hombre, pero si es que da gozo verlo, sobre todo pensando que ese señor es un ministro. El nuevo gobierno, ¿sabe usted que aquí el mundo democrático de consumo consiguió expulsar a Orbán, ese fascista que se marchó cuando convocó unas elecciones y las perdió? Bueno, y que llegaba a magiar, que era la libertad y la modernidad y el progreso y el jamón con... Vale, el lacón con grelos. Y va a nombrar un hermano ministro, ya una cuñada no sé cuántos y tal. Y este es el ministro de Sanidad, que bueno, será por lo del baile de San Vito, no sé qué. Rodrigo Ballester, está al aparato ya, Rodrigo, nuestro corresponsal. ¿Qué sol tenéis en Budapest? Cago en la mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace fresquito, pero hay sol, no me quejo. Bueno, primeras jornadas del nuevo gobierno húngaro, ¿cómo las evaluarías? Porque aquí estamos bastante perplejos. Sí, pues perplejos es una buena palabra para definirlo. Entonces, de momento, el único dato claro que tenemos es que ya han tenido algunas audiencias en el Parlamento Nacional. Y entonces, sobre la base de las audiencias ya podemos deducir algunas cosas. Estamos en el minuto 1 del partido, no podemos tampoco sacar conclusiones definitivas. Pero 3, al menos, en los temas importantes. Educación. Ya ha dicho la nueva ministra de Educación que no corresponde solo a los padres educar en educación sexual. Esta ministra es la señora que bajo una cobertura religiosa resulta que es militante gay. No. Al contrario, es que al final no han nombrado a esa. Es que ya ha habido, digamos, 2 dimisiones antes de que empiece el nuevo gobierno. Joder, es imposible seguirlo así, claro. ¿Y quién es ahora de Educación? Entonces, ¿qué ha pasado? Que querían nombrar a esta persona, Rita algo, no recuerdo su apellido, pero que era la directora un poco de los colegios cistercienses en Hungría. Y claro, enseguida le han tirado las orejas tanto la prensa liberal como su propia coalición, le ha tirado las orejas al nuevo primer ministro, al inefable Mayer Peter, que ya os contaré que también está haciendo méritos para ser el más excéntrico del clan. Y entonces es cuando ha metido el activista. No nombraron a esa, ya nombraron a una socióloga soltera, que no tiene hijos, que no tiene ninguna experiencia, y esta persona en el Parlamento antes de ayer dijo lo siguiente, que no corresponde solo a los padres educar sexualmente a los niños y que tampoco había que, cuidado, palabra clave, encasillar a los jóvenes en sus géneros. Encasillar, ¿sabes? Esas casillas llamadas hombre y mujer, ¿no? Sí, chico, chica, sí. Claro. Entonces, primer indicio, por ahí no van bien las cosas. Luego, una cierta continuidad energética. Que bueno, vamos a seguir comprando energía de Rusia, vamos a seguir con la energía nuclear. A ver, eso es exactamente lo que decía Orbán, lo que les parecía horriblemente mal a Bruselas, pero ellos van a seguir, de hecho es muy sensato hacerlo. Una vez más, si lo hace Orbán es un espía de Putin y si lo hacen nosotros no pasa nada. Yo me alegro de que sigan esta senda porque es la más sensata. Pero una vez más, doble vara de medir. Migración, también hemos tenido una sorpresa de la mujer fuerte del gobierno, que es la ministra de Asuntos Exteriores y vicepresidenta del gobierno, y ella ha dicho, tal cual, que para acabar con esta multa infame de
ya sabe, esta sanción de 1 millón de euros diarios, Ujú. que Hungría le va pagando 2 años, desde junio de 2024, que la mejor manera es para cumplir con la sentencia es que los migrantes puedan pedir el asilo en la frontera húngara, es decir, en territorio húngaro. Sí. Es exactamente lo que no hay que hacer, porque si no transformas al asilo en una autopista de migración ilegal, y es exactamente lo que la Unión Europea está dejando de hacer. Porque el otro día en el Parlamento, en el marzo de 2026, este año, el Parlamento Europeo cambió el reglamento asilo para precisamente evitar esto. Pues va la ministra de Asuntos Exteriores, vicepresidenta, y dice que esta sería la solución. Eso es claro, eso ha sido un jarro de agua fría para muchos votantes de PiS. Entiendo. Y si quieres, Vale. también podemos hablar del primer ministro de Magyar Péter, que se está ilustrando también. Sí, ¿cómo se pronuncia, por cierto, el nombre de este señor? Magyar. Magyar. Vale. ¿Y el del ministro de Sanidad que hemos visto bailando? Porque escrito aquí es como algo así como Zolt Hegedus, pero no sé cómo se dirá esto. Lo has dicho bastante bien. Zsolt, Ajá. o cuando es argentino, Zsolt Hegedus. Hegedus. O sea, Zolt como Zoltán Kodály, violonista. ¿Es que, perdón? Significa violonista. ¿Significa violinista? Sí. Joder, o sea, qué cosas más raras pasan en Hungría. Qué cosas más... Bueno, y de las otras medidas de carácter ideológico que habían anunciado más severas, por ejemplo, morder directamente la pernera del Matías Corvino y ese tipo de cosas, ¿de ahí han bajado un poco el diapasón o no? Yo creo que esto es la calma antes de la tempestad, que llevan en el gobierno 3-4 días ahora, y entonces yo creo que los augurios no son buenos para el Matías Corvinus Collegium. Con una mayoría de 2/3 pueden hacer casi todo, y entre sus prioridades no está conservar el Matías Corvinus Collegium tal y como lo conocíamos. Entonces, pintan bastos por aquí, pintan bastos. No creo que este sitio, tal y como lo conocemos, sobreviva mucho tiempo, pero de momento no tenemos información concreta. Una última pregunta, Rodrigo, ya te dejo disfrutar de ese sol magnífico, Magyar. Los casos de nepotismo que hemos conocido, que eran bastante escandalosos, ¿eso se ha mantenido? El cuñado ha dimitido al final, que no han llegado a nombrarle. Ha sido tal la presión y tal, digamos, el escándalo, que ese es el segundo ministro que al final ha sido abortado, si quieres, y que no han acabado nombrando. Pero hablando de nepotismo, lo que creo que es interesante que la gente sepa es que sí, había nepotismo bajo Fidesz, sí había. Y uno de los mejores ejemplos de nepotismo es un tal Magyar Péter, que hasta que salió de la palestra como el gran regenerador en jefe de la democracia europea, era un perfectísimo enchufado de Fidesz. Es una persona que le enchufaron en la embajada ante la Unión Europea sin ser diplomático. Además, cobraba el segundo sueldo más alto porque él mismo lo negoció. Luego, cuando volvió a Budapest, cuando todavía no se había divorciado, es una persona que fue el director de la agencia de préstamos estudiantiles. Luego estaba en el consejo de administración de un banco, en el consejo de administración de una empresa pública de autobuses, sin tener cero formación en estos ámbitos. Entonces, también es sorprendente que la gente se les olvide tan rápido que criticar el nepotismo es una cosa. A ver, me parece bien que se critique, pero uno de los mejores ejemplos de nepotismo es el primer ministro que precisamente ha hecho toda su carrera política como el gran limpiador de la corrupción. Bueno, esto me recuerda a alguien, a otro primer ministro que siguió un itinerario similar hace 8 años. Ya. Bueno, que sepas que aquí se ha dejado de hablar de Hungría, ¿eh? O sea, en los periódicos ya no existe. No. Ya no se apunta más. Ya desapareció Orbán, ya Hungría ya no existe. O sea, ya estáis normalizados tú. Joder. Rodrigo. Bueno, pues nada, esto es el final de un capítulo, pero no de la novela. Rodrigo Ballester, gracias mil. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, Usares. Hasta pronto. Gracias mil a Rodrigo Ballester, porque aunque esto se ha grabado, como eso es evidente, en fin, unas pocas horas antes, ¿qué sol había en Budapest? Qué cosa más impresionante. Wow. Los límites de la política soberanista, mi querido Fuster. O sea, al final tienes a todo el mundo contra ti. Claro. Claro, pues sabíamos cómo era. Hungría era la pieza a cobrar. También Polonia. Había 2 piezas a cobrar. Polonia se la han cobrado. Por el establishment. Bueno, Polonia se la cobraron, lo que pasa es que luego llegó la elección de presidente. Ajá. Ahí
salvaron, o sea, que decir, se salvó. El presidente en Polonia tiene atribuciones muy amplias. Sí, es verdad. Entonces, el otro día creo que frenó algo interesante, tendría que repasarlo, pero me acuerdo perfectamente de González Pons diciendo: tienen que cambiar de gobierno, si no lo cambian ellos por las buenas, lo haremos nosotros. Esas fueron las palabras. Pues lo mismo en Polonia, lo mismo en Hungría, las dos piezas a cobrar. Polonia ha sido, bueno, todavía se ha salvado algo. Hungría ha sido cobrada, sin ninguna duda. Eso me recuerda cuando en un referéndum de todos los que ha perdido Bruselas, porque los ha perdido prácticamente todos, en uno de ellos Irlanda votó no, y Durão Barroso dijo aquello de Irlanda tiene un problema. No, el problema en teoría lo tenían que tener ellos porque se necesitaba del acuerdo de todos los estados soberanos y tal. Bueno, en fin, el desastre habitual que nos y así está Irlanda hoy, genera esta gente, claro. Y así está Irlanda hoy, está la sociedad rota. No, es impresionante. Absolutamente. Además estuvo todo condicionado, precisamente la ayuda a Irlanda y todo el cambio que se hizo y tal, a que Irlanda dijese sí. O sea, esto es muy claro, es un chantaje permanente desde Bruselas. Si pasas por el aro, sí; si no pasas por el aro, no. Y todo esto que hemos visto, que a mí me indigna, de verdad, ¿eh? Hoy vengo muy indignado, pero a mí me indigna este ministro del gobierno húngaro haciendo estas imbecilidades. O sea, bueno, aparte que es que, o sea, como las mismas que hace pues, Moreno Bonilla con sus canciones, la alcaldesa de Torrelodones, que también montó una performance de este tipo. O sea, este tipo de cosas... Mucha gente ha bailado, acuérdate de Izeta. Izeta, ¿cómo era aquello? Pedro, no nos abandones, no nos dejes con Rajoy y todo aquello. Bueno, pues todo esto es que para mí es enormemente, y por eso me indigna, revelador del desprecio que nos tienen. Un regalo para Fernando Paz. Con él nos vamos a la publi, a la vuelta. Hablamos de Ayuso y sus mariachis. Para Fernando. Venga. Se despertó una luz en la mañana, y es que siempre sale el sol que deslumbra la ventana. Si miras alrededor, ya te sobran las palabras, con esa magia que siempre te atrapa y unos colores que resaltan su cara. Tu nombre me suena a fantasía, el motor de mis días. Es Andalucía, la tierra y el mundo, el kilómetro sur donde brilla la luz y más profundo. Pero si Andalucía. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau, que tiene nuevo cuadro sobre la División Azul, lo veremos en su momento. Sobre la mesa, el batallón interminable de la madrina Paz, al que se suman permanentemente nuevas incorporaciones. Y yo, cago en la mar, me dejo uno en el despacho. Bueno, ya lo bajamos la semana que viene, porque no damos abasto. Mira, ¿cuál estás cogiendo tú? Se ha caído ahí uno, ¿no? Se ha caído el... Es que claro. Bueno... Lo de nos tiene que hacer uno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Un cuadro? Un customizado. Un clic de Afamóvil. Hay que hacer hueco. Un clic. Claro. Vamos a ver, lo de Ayuso en México. Ha sido, yo entiendo que lo más fácil es entrar en la polémica de si no tenía que haber ido, que si no sé qué, que si qué ridículo, o al revés, que si viva Hernán Cortés. Bueno, está bien el debate, sí, yo no digo que no, pero me parece que ha puesto de relieve una realidad que aquí varias veces hemos enunciado, para bajar un poco el sufre de la hispanidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo parte, porque era un poco más largo, ¿verdad? Isabel Díaz Ayuso en México y la polémica que se generó, y ahora lo comentamos. Nosotros somos los de esa forma diferente de ver la vida, somos los de la hispanidad. Hoy somos más de 600 millones de personas por todo el mundo. ¿Qué no daría a otras culturas por ser 600 millones de almas que dentro de su pluralidad, su mestizaje y sus acentos vemos la vida en color,
con alegría, en comunión, en celebración, contando con los demás, en lo bueno, en lo malo que hay en la vida, en todo ello. ¿Qué nos darían otros por ser, insisto, lo que hoy somos nosotros? Y siempre utilizando el pasado, utilizando la división. Hoy quiero recordar a la que quizás ha sido la mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Porque es una mujer que, libre y coherente, desde su fe y su amor profundo por España y por la hispanidad, cambió la historia de Occidente. Y gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés, como Pizarro, como tantos otros. Pero sobre todo, lo que está claro es que desde la reina Isabel hasta ahora, esto solo se entendería desde el amor. No cabe otra. Porque, ¿cómo puede ser que 5 siglos más tarde ese idioma hoy se propague por todo el continente y que nuestra lengua, el español, sea la lengua materna más universal que existe? Es decir, la que ha crecido más lejos de sus fronteras. Solo a través del amor. Esto solo ha podido ser. Hablando y tal, hemos cogido un fragmento muy interesante que podría haber suscrito cualquiera de los hispanidófilos españoles y que en buena medida yo suscribiría también, tengo que decir. Y a partir de ahí es cuando salía el follón. ¿Qué es cómo se te ocurre invocar al genocida de Hernán Cortés? Que ventilaba a los pobres aztecas, no sé qué. Bueno, aquí hay varias caras en este prisma. Uno, político, que yo creo que tiene que contestar ella. Y además, a ver si tenemos la oportunidad de preguntárselo en este mismo plato. Pero de momento se lo preguntamos a Fuster. ¿Exactamente por qué ha ido a México? No lo sé. Vale. Tengo ni la más mínima idea. De verdad, no sé, no entro en su cabeza. No. Pero quiero decir, ¿había una agenda de gobierno, de algún tipo de acuerdos o algo? No, le gusta estar fuera de España, yo lo entiendo. Yo también, es sí. mucho más tranquilo que estar aquí, o no todas las veces, claro. No, le gusta ir a buscar inversores, a buscar fuerza de trabajo que luego precaria, no sé. Y le gusta no estar, si me equivoco, Presidenta, perdóname, creo que le gusta no estar en las elecciones de Moreno Morilla. Coño. Qué agudo, joder, Fuster, ¿no? Sí, señor. Si me equivoco, me lo dices yo y rectifico. Me da la impresión de que va por ahí la cosa, pero bueno. Está bien, está bien. Es que hay que estar dentro del mundillo para ver estas cosas. Por eso, en fin. Sí. ¿Vosotros cómo lo habéis visto el episodio? Pues yo, de todas maneras, voy a dejar cerrar a Paz, porque hay una cosa que dice, Isabel es una persona, o es una reina la más poderosa que con su fe y no sé qué. O sea, Isabel era Isabel la Católica, su fe era la Católica. Eso se lo ha saltado. No sé por qué ha hecho esa omisión, que a lo mejor hubiera venido bien haber mencionado allí. Lo del amor y tal, es que ese discurso, yo lo siento que haya gustado aquí, pero lo suscriben todos los hispanistas, y de las 50 y tantas mises que podía haber de Miss Panamá, Miss tal, todas hubieran dicho ese mismo discurso. No digas eso, que el otro día Inés Saiz me echó una bronca por el asunto de la cosa de, de los discursos de las mises. Bueno, pues bien, pues entonces con toda la razón lo hubiera del dicho eso. Todos nos acordamos de Miss Melilla y el embajador ruso, ¿no? Sí, bien, bueno, pues entonces lo hubieran dicho todas ellas y junto con los futbolistas en las presentaciones de los equipos, si se quiere igualar. O sea, ese es un discurso muy hueco, muy vacío. O sea, la civilización, el amor y tal, igual, sí, es el amor, ¿de acuerdo? El amor extendió la lengua, hombre. Sí. Jefe Fuster, es que estás pensando siempre en lo mismo, tío. O sea, ya... decir aquello... Porque vale, bien. Paz, yo no sé si quieres... Justo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Sal tú de este jardín rápido. Exacto, claro. Bueno, el debate... ¿Ya? ¿Sí? Sí. No, es que, vamos a ver, los discursos, como las actitudes y tal, tienen su contexto. Claro. Entonces, detrás de esto hay una intención. Yo supongo que la intención no es ir allí a darle en la cara a Chimpún, porque no tiene mayor sentido. O sea, porque ya está en la pelea con Sánchez para escenificar toda esa historia. Yo creo que el sentido que tiene es la justificación de una realidad que está generando Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Es decir, el amor es, en este caso yo creo que es plenamente onanista, ya por seguir la senda que ha marcado Fuster anteriormente. No, Fuster no ha llegado tan lejos ni muchísimo menos. Pero por seguir la senda, Yo no he hablado de arrojar la simiente para encalomarse con la cuñada, así que no me vengas tú a mí con... Bueno, perdón si te he malinterpretado. Porque son los viernes por la noche. Esto es agua, ¿no? No, quería decir, de verdad, que es la justificación del Madrid de todos los acentos. Es eso. Y ahí es donde desemboca toda esta historia y todo este discurso. Es el contexto. ¿En qué contexto lo dice? En uno en el cual se le está echando en cara pues toda esta historia del Madrid de los acentos, discurso en el que ella sigue. Y se va a México, aprovechando que, en fin, que el Popocatépetl pasa por allí o está por allí, se va para lanzar pasar, que se mueve mucho porque es una zona volcánica, precisamente por culpa de este volcán tan gracioso. Entonces, esa es la historia, o sea, en realidad es eso, es vendernos a nosotros, que hombre, que somos 600 millones, que no seamos, bueno, aldeanos y todas estas cosas, porque ya no caben más, ¿verdad, Fuster? Aquí ya no caben más. Pues ya está, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces ella va a vender que sí caben más, porque somos 600 millones. Yo no sé si nos amenaza, que ya somos 50 millones nosotros, con que vengan aquí los 550 millones restantes, porque a lo mejor es el plan de Isabel, no la católica, sino Ayuso. Ella dice que no, a ver, que nadie es extranjero en Madrid, que en Madrid hay otros acentos, que nadie es extranjero. Ese es su lema desde hace 5 años. Claro. Es una idiotez. Efectivamente, es una idiotez. Pero tenemos una comunidad o una provincia preparada para dar servicio a 5.750.000 personas, tal cual, no hay más, y somos 7.300.000, de los cuales 1.300.000 son efectivamente esos que dicen que se extendió... que la lengua extendió el amor. Bueno, pues, y eso es lo que tenemos ahora mismo. Hay un completo cambio de paisaje, hay un completo cambio de paisanaje, hay un enorme problema de integración. Hemos visto, es un ejemplo, hay gente estupenda y maravillosa, todo muy bonito, pero hemos visto celebrar la independencia del Perú en la Puerta del Sol. Yo quería ir ahí. La hispanidad no es esto. La hispanidad es una unión cultural, lingüística, por supuesto, espiritual y también del derecho. Yo creo que compartimos todos los... Es algo muy importante contra el derecho anglosajón. Este derecho casi español, que está en todas partes, yo creo que es casi en todas partes, menos en México, por cierto, es muy importante. Entonces, ¿a qué? Pero solamente voy a una cosa, la reivindicación que hace Isabel Díaz Ayuso, sin ningún motivo, de Isabel, la católica, de Hernán Cortés y de Pizarro, es completamente ridícula. Eso sí que lo hace para... Exactamente. Esa sí que lo hace para llamar la atención desde España. Porque las figuras nacionales se reivindican en suelo patrio. Eso es. Uno no va... Si me viene a mí el Estado, imagínate, el gobernador del Estado de Carabobo, por decir un nombre así, de Venezuela, y me viene aquí a España a reivindicar a Bolívar y me dice que la matanza del Hospital de La Guaira, por ejemplo, que Bolívar fue un gran hombre, pues lo mismo yo tendría un conflicto con él. Estando de acuerdo contigo, sin embargo, en este caso concreto yo voy a abonarme a la línea Zunzunegui. México no existe sin Cortés. No, claro que no. Claro. No, México no existe. México no existe hasta 1800. Claro, pero o sea, la cuestión es la siguiente. Yo, sin embargo, entiendo lo que tú dices en el siguiente sentido. O sea, la realidad objetiva es que al otro lado del mar hay naciones que llevan 200 años siendo independientes. Sí. Y que además han sustentado su independencia sobre un discurso que, por equivocado que pueda ser, no digo que nos parezca, es que lo es, pero por equivocado que pueda ser, esa gente lo tiene interiorizado, mucha de esa gente. Claro. Para la cual, si Bolívar es un redentor, a Pablo Victoria, que para descanse, contar la verdad sobre Bolívar, le costó, en fin, bueno, pero... Y era verdad, pero es que es la figura. Entonces... por una parte planteas un problema, pero visto desde acá, es decir, no para juzgar a Ayuso, pero que se puede juzgarla si queréis, pero visto desde acá, nos demuestra los límites del concepto de hispanidad, que es una cosa que aquí, desde mi punto de vista, o sea, para nosotros españoles me parece que está muy bien reivindicarlo porque forma parte de nuestra esencia nacional, la refuerza y conviene recordarla todos los días para no perder de vista quiénes somos, pero que desde el punto de vista de la proyección política, geopolítica, económica y tal, tiene sus limitaciones, claro que porque no puede, es como de no poder construir el mundo global si no está todo el mundo en globo, ¿no? Pues tener un poco lo mismo. ¿Quieres hacer eso? Fenomenal. La Comunidad de Madrid tiene dinero, yo lo sé que tiene dinero, además lo gasta en algunas cosas que son absolutamente inútiles. Bueno, aparte del dinero de la Comunidad de Madrid, tú seguro que puedes encontrar empresarios y tal para financiar una gran película sobre Hernán Cortés. La promueves.
la llevas y lo haces en Hollywood, y lo haces con directores, y No lo lo haces van a con hacer, guionistas. me temo que no lo van a hacer. Claro que no la van a hacer, entonces el discurso se queda hueco. Tú no estás dando batalla cultural, tú estás dando la batalla de Ayuso. Pero es que el discurso es tan hueco como que ella lo que busca, naturalmente, es reforzar sus posiciones aquí de una forma tan evidente. Primero, por lo que acaba de decir Esparza, que hemos recordado aquí muchas veces, que efectivamente la hispanidad tiene unos límites y es cuando tú abres los brazos y te pegan una patada en los genitales. Y dices, bueno, pues como el amor no parece muy recíproco, a lo mejor a mí también se me baja el suflé. Que esto es una reacción razonable, digo, por un lado. Por otro lado, porque lo que nos están vendiendo es una patraña. Y es una patraña porque no todo lo americano es hispano. Lo hispano es algo muy concreto de la historia de América y de nuestra historia que se proyecta a partir del descubrimiento del siglo XV. Es decir, el Imperio Maya o el pingüino de la Patagonia no son hispanos. Aunque Ayuso se empeñe en que el pingüino de la Patagonia es hispanidad. No, no es hispanidad. Y los coches de policía de Nueva York que nos trae tampoco son hispanidad. Y los tíos con plumas que salen dando saltos en el altiplano y que se los trae aquí también a sus festejos varios, tampoco son hispanidad, Ayuso. Y esto... La hispanidad es una cosa muy concreta. Y esto marca una luz roja de alerta en la reivindicación por parte de ciertos sectores de la hispanidad, en realidad como un instrumento para colar la globalización por otros medios, la pérdida de la identidad real por otros medios. Claro. Pero no puedes terminar llamando hispanidad a todo. Hombre, y Sheinbaum, Chimpún, como lo llamáis, es muy interesante porque está siguiendo el manual del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla de dominio. Entonces, ellos de hace 30 años descubrieron el indigenismo, los pueblos originarios, la defensa de los pueblos originarios. Y eso lo han adoctrinado a los niños desde pequeñitos en el colegio sobre eso. Todos los libros, películas, series y tal, es el indígena lo que sale ahí. Cuando Isabel Díaz Ayuso saca a Hernán Cortés o sale tal, tiene una reacción en contra, yo es que no tengo ni idea física, pero una reacción en contra exactamente proporcional al daño contra el indigenismo cometido. Yo le aplaudo a Isabel Díaz Ayuso en esa defensa de Hernán Cortés, pero aquí. Ya. La defendemos aquí. Y la defendemos frente a todos los que han venido, porque la hispanidad es una unión espiritual. No significa que todo el mundo hispano venga aquí. Claro. Y allí que lo defienda Zunzunegui. Ahí está. Por cierto, que viene a España. Oye, que lo Igual defiendan lo traemos por aquí. Que así sea. Bueno, y que lo defiendan nuestros amigos argentinos. Gullo y compañía, y Marcelo Patricio Gullo, Lons, y hay que tantos darles otros. a ellos el refuerzo desde aquí para que lo puedan hacer allí. Exacto. Eso significa algo muy concreto que no quiero decir así tan... Hemos de llamar un día al alcalde de Luján, que es impresionante el tío la que monta todas las banderas con la cruz de Borgoña, era un hispanista. En Perú, pero es eso. En Perú es allí. suben los indígenas peruanos del altiplano y de tal, y con su tal, suben con las banderas. Señores, bueno, había que decirlo y se dijo. Vale. Bien, pero oye, el día que te la traigas al estudio, avisa. ¿A quién? A Ayuso, te traes a Ayuso al estudio, que te lo explique, avísame que no... No digo para no dejarlo entrar. Digo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Dentro de un instante vamos a tener aquí a Andrés Amorós y a Madeleine Idú. Dentro de ya se tiene que marchar Fernando Paz. Estáis de suerte hoy. Porque tú te vas a marchar después de este vídeo, dentro de 10 minutos. Ningún problema. Porque este vídeo sí que es el que yo quería ver. Es que me ha llegado al alma. ¿Es el de Fernando Paz bailando? No, es el de... Ese no existe. No, es un vídeo que ha salido en el contexto de la campaña electoral andaluza. Es buenísimo. Y es un vídeo que ha hecho Vox. Yo tengo que... La verdad es que me costó ver el Vox ahí puesto, tengo que decir, ¿eh? Estoy mayor, joder, la primera no lo veo. Pero me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque es que es muy difícil ver que en un discurso de campaña electoral se plantean cosas que van más allá del habitual recetario, que si las pensiones, que si no sé cuál, que es muy importante, yo no digo que no. Pero hay cosas de más aliento, ¿verdad? Y este vídeo precisamente las retrata. Así que despidiendo a Fernando Paz, querido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a ver este vídeo, lo que es la política con raíces, es así. Pues mire, ¿cómo no nos van a caer bien? O sea, que un partido político plantee ahora eso, pues es una revolución. Revolución conservadora, si usted quiere, pero lo es enteramente, las raíces no se ven, pero lo sostienen todo. Y efectivamente es todo eso, es identidad. Y la identidad no es el acento de María Jesús Montero, impostado enteramente y tal. No, es otra cosa, mucho más profunda. Es eso que aparece ahí. ¿Cómo se llama? De las Heras, el chaval que ha hecho el vídeo, ¿no? Me ha contado un pajarito. Bueno, no lo sé, sí. No lo sé, fíjate. Sí, pues oye, enhorabuena, ¿eh? O sea, qué bueno es, en fin. Es una revolución conservadora, bueno, decir conservadora, yo creo que es una revolución patriótica. Vale. Otro día, bueno, bien, vale, me vale, para el caso patatas.
porque claro, ya no queda nada que conservar, tanto el conservadurismo está un poco de modé. Pero patriótica sí. Yo otro día dije en ese discurso en la Asamblea de Madrid que es la patria, porque he escuchado muchas veces hablar de la patria y me acordé de una definición que me gusta, que es la del cementerio de nuestros abuelos, el cementerio de mis abuelos, la iglesia donde reza mi madre, el jardín donde juegan mis hijos. Es exactamente la idea del vídeo. Es decir, eso son las raíces, es la herencia recibida. El cementerio es la herencia. No tenemos otra forma. Nosotros somos españoles por herencia. ¿Acaso hay algunos que lo son por merecimiento? Eso está bien. Se puede ser español por merecimiento, pero es por herencia. Eso es lo primero. La presidenta Ayuso cree que por el hecho de nacer aquí, por ejemplo, ya eres español. No es así. Es la sangre, no es el suelo, no es el territorio. Bueno, la iglesia es la identidad, es donde rezan, es lo que se transmite, es la fe. Y luego está el jardín donde juegan mis hijos. Y cuando juegan, incluye todo, es la seguridad. Es la seguridad de que mis hijos van a jugar tranquilos, sin que nadie venga a tal. Y algún día ellos irán a la iglesia y algún día estarán en el cementerio. Y esa es la idea de patria. Entonces, ¿se puede hablar? No, se puede hablar porque nos pasamos el día hablando de chuminadas. ¿Se puede hablar de lo trascendental? Por fin en política. Claro. Lo trascendental es esto. Se puede hablar por fin después de 45 años de hablar de cuáles son tus sufijos y si le o la, lo, y si el niño, niñe o si... ¿Hablamos de lo trascendental? Oye, pues es un cambio completo, pero completo, bueno, entero bueno, Jesús además de cambios completos que... Hombre, aquí hemos visto a lo largo de este programa dos vídeos. El de, vamos, uno, gracias a Dios, no lo hemos visto entero, que es el de Moreno Bonilla, y este que, gracias a Dios, hemos visto entero. Y los dos son las ópticas contrapuestas. Uno es la infantilización, la consideración del votante como un ser infantil que tiene que ser estimulado por estímulos frívolos. Ese es el vídeo de Moreno Bonilla. Y el otro es considerar al votante como una persona seria, arraigado, con principios, con un sentido de patria y al que considerar con respeto como alguien a quien mueven esos valores. Entonces, evidentemente, como no los vamos a querer si ellos se dirigen a gente gente seria y con respeto por esa persona por la que piden el voto. Es que el vídeo de Moreno Bonilla es la infantilización, la estupidización, lo frívolo, y este en cambio es lo serio, lo trascendental, lo permanente. Y sin embargo, además, sin embargo, no, quiero decir, añadiendo a eso, las conversaciones ya con los amigos giran en torno a lo permanente. Y efectivamente. Ya hemos dejado de hablar de fútbol, hemos dejado de hablar de... Las conversaciones con los amigos están siendo muy interesantes. Ya no son las conversaciones de hace 30 años, 20 años, no solamente por la edad que tengamos ahora mismo, sino porque estamos en un momento vital, en un momento nacional, que la gente está empezando a tener una reacción y queriendo saber, queriendo contrastar opiniones, queriendo que incluso le convenzas o que tal... no sabe muy bien por dónde salir. Y está es muy interesante esto. Yo en el libro En Reiniciar España es lo que vinculo con el efecto de desposesión. O sea, de repente te estás dando cuenta de que alguien te está robando algo. Eso es. Y bueno, todo lo que sale ahí es lo que te están robando. Claro. Es una cosa que no sabías que tenías, no eras consciente de la posesión, ¿no? ¿Tienen ustedes el libro de José Javier Esparza, Reiniciar España? Los libros... es que cuando he entrado en maquillaje, nos maquillan. No, cuando me he encontrado que Jesús había comprado como 4 libros. Ya digo, otra vez, qué pesado, este tío se pasa la vida comprando libros, ¿no? No hay nada mejor para iniciar una conversación que un libro. Nada mejor. Nada mejor que leerse un libro y después vas a la cena e inicias la conversación. Sí, es verdad. Así que compren el libro Reiniciar España y tendrán unas cenas apasionantes. No, pero en serio, lo digo, no es porque sea mi comandante, mi coronel, No, es porque de verdad creo que estamos en el momento de empezar a volver a leer. Empezar a volver a leer es muy importante. Porque si nos vamos solamente a las redes sociales o nos vamos solamente a lo que nos diga tal, o escuchamos a Moreno Bonilla o escuchamos a Ayuso con ganas o lo que sea, no vamos a saber. Tenemos que saber, es el momento de saber, el momento de reflexionar, es ser responsables.
porque tenemos mucho que decir todos los españoles, no solamente en forma de voto, sino también en las comidas con los colegas. Sí, sí, desde luego. Y si usted, que nos ve, es andaluz, está viendo como hay un partido que le ha tomado en serio, que es Vox, que ha hecho este vídeo, y hay un partido que le ha tomado a broma como una persona frívola, que es el otro. Hasta según y cómo. Algo muy interesante de todo lo que está pasando, porque se han puesto todos los partidos el logo verde en esta campaña. Ya te digo, estamos ahí, estamos indignados. Están pasando cosas claro, estas que es difícil percibir. Claro, pero no, que nadie se confunda. Solo hay un verde y no es ese verde. Es que eso, lo de la prioridad nacional ha triunfado de forma transversal, pero sí, se debe a unos y no se debe a otros que andando el tiempo repudiarán el término. Sí. Pero es que eso hasta Rita Maestre, sin darse cuenta, ha reivindicado o echa de menos ahora la prioridad nacional. Hasta todos estos que luego van a socialistas y tal, el 30% de aquel, reivindican la prioridad nacional, pero solo hay un partido en Andalucía de los que al menos están representados. Pero es interesante, mira, no sé lo que va a hacer ese partido en Andalucía el domingo, no lo sé, es muy difícil, pero la patada a la ventana de Overton que le ha pegado Vox con la prioridad nacional... Absolutamente. Alucinante, sí, alucinante. Estaba en el programa electoral. Yo conozco al portavoz nacional de Vox y sé que lleva un año y pico hablando de prioridad nacional, no hacían ni puñetero caso. Hasta que de repente alguien ha pactado unas políticas, un cambio de políticas en el que se incluye el término de prioridad nacional, se incluyen políticas de prioridad nacional. Y de repente, ¡pum! ¿Tú conoces al portavoz nacional? Sí, tengo una. Te veo de vez en cuando. Y sé que llevaba el pobre hombre hablando de prioridad nacional durante un nuevo tiempo y de repente llega Óscar Fernández, llega Alejandro Nolasco, pactan, ¿qué tal?, con Azcón y con Guardiola, un cambio en las políticas, se incorpora el término prioridad nacional, que a ver si es Castilla y León, a ver si Andalucía o lo que sea, y de repente todo el mundo estalla. Ahí va, prioridad nacional, eso es ilegal, eso está mal, eso no sé qué. Y dices, tú, llevamos hablando de esto un montón de años. Pero ahora, en cuanto Vox tiene poder para hacerlo y lo puede incorporar, hay gente que se está dando cuenta de que es la ventana de Overton ahora está donde tenía que estar. Y aún tiene que correr más. Señores, a la publicidad, don José Antonio Fuster, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Él es el que se va, nosotros nos quedamos. Viene Madeleine Idú, viene Andrés Amorós, Jesús García Conde se queda, porque va a hablar de poesía, va a disfrutar. De poesía también, claro, por este libro de Andrés Amorós se canta lo que se pierde, los 50 mejores poemas españoles comentados, y además por Amorós. O sea, ¿y la película de Madeleine sobre el mundo del toro? A mí de verdad que me dejó impresionado. José Antonio Fuster, gracias mil. Un placer enorme, como siempre. Bueno, que publi, que no se marchen, que nosotros continuamos. Estamos de vuelta a los hombres de la Generala, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que el otro día Eric Zemmour confundió con húsares franceses. No, son españoles de los que peleaban contra los franceses, pero bueno, un húsar es un húsar. Sobre la mesa, el batallón infinito de nuestra madrina Paz, que como hay gente que se incorpora nueva en la mesa, hay que contar de lo que va. A partir de que alguien no, a la madrina del programa, a Paz, se le ocurrió enviar un húsar de Playmobil para que hiciera de mascota del programa, decenas de espectadores han mandado sus propias contribuciones históricas a este programa, donde hay prácticamente de todo: húsares de Almansa, almogávares, Isabel la Católica, un Blas de Lezo enteramente customizado, soldados carlistas, un señor de la División Azul, un jesuita, un legionario con su cabra, un rey Pelayo customizado por Nandi Cuevas, la presidenta del Iberum, los hermanos mayores, que son las esculturas de Francano, escultor de Murcia, que por cierto anda con nueva colección. ¿Dónde está nuestro carlista? O sea, de todo. Bueno, pues todos ellos son pedazos de historia de España que con tanto cariño como el diorama de Silvia, que esto ya es que fue, en fin, impresionante, con todos nosotros aquí puestos, os agradecemos infinito, porque a este programa, si no fuera por vosotros, efectivamente,
no sobreviviría, nos habría metido en la cárcel ya a todos. Así que, en fin. ¿Con qué vamos ahora? Lo teníamos anunciado desde el principio, toros y poesía. Y con toros y poesía nos vamos a ir hasta el final del programa, además con dos contribuciones que para nosotros es un auténtico privilegio recibir aquí hoy. Empezando a la española, es decir, por la señorita primero y el caballero después, Madeleine Idú. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Madeleine ha estrenado este fin de semana un documental que se llama A Pulso sobre el mundo del toro. Es un documental, ahora entraremos un poco en profundidad en la cuestión, precioso. O sea, desde el punto de vista de la imagen es bellísimo. Yo no sé cuántas horas ha estado mirando cuál es la imagen más bonita, pero la verdad es que luego veremos algunas. Es muy, muy, muy bonito y además enfocado desde un punto de vista muy distinto. Así que hablaremos de él largo y tendido. Y mire usted por dónde volvía, hablando de tendidos, volvía de la feria de Sevilla para venir a la de San Isidro, el rey de los tendidos, que además es... usted lo conoce porque aquí ha venido muchas veces y para nosotros es un auténtico maestro, don Andrés Amorós. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, yo el documental lo he visto hace poco, he estado comentando con ella, que no tenía el gusto de conocerla personalmente, y el documental es precioso. Primero, de técnica es estupendo, sí, de imagen, de sonido, pero además está muy bien la idea, digamos, novedosa que tiene todo. Dejémonos de ideologías y de historias tontas que hace desde el punto de vista del ser humano. El ser humano que afronta ese momento de la verdad que es tremendo y que es un héroe y que se enfrenta no solo a la muerte, al fracaso, a tantas cosas, porque además son es algo chavales, muy difícil. Muchos de ellos son chavales jovencísimos. Claro. Es decir, que en su caso, a todo esto Amorós viene a hablar de su libro, todo se ha dicho. Bueno. Esta maravilla que se llama Se canta lo que se pierde, que son los 50 mejores poemas españoles comentados por él. O sea que en realidad son 100 poemas. Uno el poema original, otro el comentario de Andrés Amorós. Y de todo ello dará tiempo a hablar. En realidad estamos hablando del mismo mundo, ¿eh? Y si queréis, para empezar por la poesía precisamente, dentro de los toros. Hay una frase dentro del documental de Madeleine que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es algo así como el planteamiento siguiente. No lo voy a repetir exactamente porque siento no recordarlo, pero todos hablamos mucho del mundo que rodea al toro, pero ¿y si la verdadera pregunta está en qué es lo que el toro revela de nosotros mismos y nuestra sociedad ya no está en condiciones de contestar? El enfrentamiento primario con la muerte, el sacrificio, el miedo, todo eso. Bueno, a mí eso me ha parecido absolutamente deslumbrante y me parece que es la gran cuestión, efectivamente. Bueno, yo pensaba que era una pregunta que siempre volvía a mis oídos cada vez que llevaba gente nueva a la plaza y cada vez me estaba planteando como siempre la misma pregunta, pero sin tener respuesta que ya había escuchado. Así que me dije, pues a ver, es que quizás necesito un poco como alimentarme y plantearme esta pregunta cada vez que me enfrento a un torero, un ganadero tal, para poder hacerme como una opinión sobre el tema, ¿no? Pero viene de la idea de que siempre, cada vez que llevo a gente a la plaza, me plantean la misma cosa. Siempre. Tú tienes un acento claramente de Ciudad Real. ¿Cómo te entró la afición? En Francia hay una afición taurina extraordinaria, ¿eh? Todo eso, para que no lo sepa, ya se lo digo yo. ¿Tú cómo entraste en este mundo? Vale, primero soy de Nimes. Ah, bueno, pues ya están. Pues bueno. no hay que decir más. Bien. Soy de Nimes, pero diría que hay muchísimos aficionados en Nimes, pero luego hay aficionados extremos y pido disculpas ya a mis padres porque son ellos que me han inculcado, y especialmente como mi madre, que suele decir que la bravura viene de la vaca, ¿no? O sea, pues sí, aquí igual. Se hereda la bravura se hereda por la vaca. Exactamente ya, igual. Está bien visto eso. Y entonces que mi madre es aficionadísima y nos ha inculcado eso, a mi hermano y a mí. Tu planteamiento, ahora voy a pedirle la opinión doctoral de Andrés Amorós, tu planteamiento, ha sido a los jóvenes. Habría sido mucho más rentable, digo yo, desde el punto de vista del espectáculo, ir a los consagrados. Quiero decir que sacas un par de escenas de Morante, que está bien como todo lo que hace. Bueno, todo no. ¿Qué tal está Morante de la Puebla? Por cierto, ¿qué sabes? Pero la última acogida fue terrorífica. Sí, pero sigue ahí. Son milagros. Bueno, no, yo creo que si no me equivoco, vuelve a los toros pasado mañana el viernes. Cojones, perdón.
En Valladolid. Lo de esta gente es alucinante. Claro, Bueno, en Jerez. No, es que, perdona, la cosa es muy sencilla. Yo cuando vi la jornada, que estaba yo allí, yo lo digo muy mal porque yo no sé nada de medicina, pero mira, si es en el glúteo, no es nada, porque es una cosa muy pequeñita. Siendo en el ano, es una cosa delicadísima, porque ahí puede haber una infección. Parece que, gracias a Dios, felizmente no ha habido infección y ya está. Ahora, lo que, claro, hace falta ser un héroe de verdad, sin hacer literatura, para sobreponerse a toda la recuperación que eso implica. Claro. Física y mental también. Pues cierro ahora el paréntesis, que es que venía muy pintiparado, para volver a lo que te estaba preguntando. Has ido a fijarte en chavalines. Son muy jóvenes. Algunos de ellos, es verdad que, claro, cuando los ves con la montera y tal, no parecen tan jóvenes, pero cuando los sacas hablando o entrenando, ves que son chicos muy jóvenes que en realidad están empezando ahora a desafiar, que tienen por delante, ¿qué? 10, 12 años de carrera, si Dios quiere, y claro, que ven el mundo de otra manera, ¿no? A ver, primero diría, en el listado de gente que están entrevistado, que participan, hay obviamente jóvenes, o sea, de los que han tomado la alternativa el año pasado o el fin del año pasado, así que ni cumplen un año como Aaron Palacio, o tienen otros que tienen 29, casi 29, si no me equivoco, como años de alternativa, como Uceda Leal, o toreros y retirados como Francisco Esplá. Bueno, Esplá es el Platón de los toros. Qué tío, qué filósofo, joder, es una cosa alucinante. Ya. Así que justamente me interesaba entonces, y vuelvo a tu punto de la juventud y cómo destaca aún más porque siendo jóvenes, ¿no? O sea, quería tener ese punto de vista como humano, desde él que tiene la ilusión, las ganas más frescas, que todavía los otros lo tienen, pero que ha evolucionado con el tiempo y alimentado por la experiencia. Así que me interesaba tener ese espectro un poco más amplio para poder tener los matices, ¿no? E intentar ver si eran como respuestas totalmente distintas, un amplio abanico, o todos respondían la misma cosa. Pues es bastante amplio el abanico. Es bastante amplio. Pero me impresiona mucho, Andrés, la madurez con la que te responden los jóvenes. Claro. La conciencia de su propia madurez, que la ven como algo poco natural y, sin embargo, se ha hecho natural en ellos ya. Mira, yo me acuerdo, una vez estábamos después, una tertulia que hacíamos en Radio Nacional de España, y trajo Gregorio Sánchez a El Juli. El Juli tendría entonces, no sé, era un crío, 12 años, 13, era bajito. Y habló, dice, ¿qué te parece cómo habla? Digo, bueno, como don Emilio Castelar aproximadamente, porque nosotros haremos tal cosa. No, evidentemente hay una cosa que es, la mayoría de los toreros empiezan muy jóvenes, y conviene además, eso es muy conveniente. Algunos no, Domingo Ortega empezó tarde, pero en general, y eso, claro, el trato con una profesión tan complicada, el reto constante con la muerte y con un mundo tan complicado, eso les produce normalmente una madurez precoz extraordinaria. Luego pasa el tiempo y te dicen, a mí es que me robaron mi niñez, no he sido niño nunca, claro, ha sido un adulto casi, ha de recuperar muchas cosas, pero la seriedad, la responsabilidad, la hondura que tiene esa profesión, en definitiva, es algo único. Oye, una cosa, bueno, se puede ver en YouTube libremente, entero. Sí. O sea, no, usted busque a pulso y entre. Sí, claro. Y se va a quedar ahí. Son 46 minutos, que recordar, 46 una cosa así. Sobre la plataforma de Terra Ignota. En Terra Ignota, que son abrazo fuerte, por cierto, Pepe y demás ignotos, que son los que nos han puesto sobre la pista de esto, ¿eh? O sea, y de verdad que vale la pena. Mira esta escena. Mira esta escena, porque cuando va a matar, te vas a negro. ¿Por qué? Era una pregunta que tenía pensada para luego, pero ¿cómo ha salido ahora? A ver, eso diría que hay una mezcla de dos cosas. Hay un poco una mezcla de... Esta imagen viene al final de la introducción y entonces donde viene toda la narrativa de por qué nos planteamos esa pregunta, ¿no? Exactamente. Y pues es un poco el punto culminante y el fin de esa reflexión para poder introducir la intervención de los distintos, bueno, toreros, ganaderos, periodistas, antropólogos que participan, ¿no? Y luego, es muy interesante porque no es tanto un documental, vamos a ver, es un documental de toreros, sí, claro, salen ellos hablando,
Pero también es un documental de toros, del bicho, del animal. Claro, al toro no lo puedes entrevistar, pero aparte de que sacas unas imágenes francamente preciosas y muy bien conseguidas, sí que hablas con los ganaderos, que te cuentan su vida y sus cosas. Y las imágenes de un toro bravo en la dehesa son maravillosas. Una belleza. Por otra parte, sí. El toro es que realmente sin toro no habría toros, claro. Claro. Pues sí, es como si pedirías en un restaurante como hacer una ensalada de tomate sin tomate. O sea, es como... Hay que pensar como el mundo del toro como un sistema. Siempre hablan como de la corrida de toro, pero hay que pensar que todo esto, el toro, es el fruto de una crianza de 5 años para toros, o 4 o 5 años, como 3 años para novillos, tal. Y cuando la gente se entera de todo esto, de uno, el tiempo, la noción del tiempo, o sea, no solo es un espectáculo de 2 horas, claro, es una obra de años. 2, la inversión que requiere para un ganadero, como criar un toro, para luego, ahora que estamos mucho en intentar tener como rentabilidad muy rápidamente, tal, están invirtiendo todos los años para poder tener un producto no repetible en 5 años, que se puede despreciar porque se pueden matar los toros o por un tema de meteorología no salen bien los toros, o así que no son cuajados suficientemente para ir a tal plaza, tal. Así que hay tantos aleas, hay tantos elementos que pueden hacer que el ganadero falle, que hay tantos riesgos que la gente no se da cuenta. Y cuando se enteran, el matiz suele cambiar. Sí, de eso está bien visto, ¿no? Es decir, este animal que estás viendo aquí en realidad es una obra ya. O sea, es el fruto de un trabajo deliberado que ha costado un montón de tiempo. Esto que tú vas a ver ahora, quemado como una falla. Los valencianos lo entendemos bien. Si me pongo estupendo, es un producto de siglos, una cultura ritual. Bueno, ponte efectivamente estupendo porque, claro, además más de una persona lo subraya en tu documental porque es una novedad. Si no fuera por esto no existiría esta especie, claro. Claro, por supuesto. Por una selección. Bueno, y los antitaurinos dicen, bueno, da igual. No, vamos a ver, mira, evidentemente el toreo es un arte, eso para empezar, es un arte. Ahora es un arte peculiar porque el material que utiliza el artista para crear belleza es un animal peligrosísimo, terrible. Cuando los antitaurinos dicen, el pobre torito, no saben de qué hablan, conviene ver al toro, conocer un poco la realidad. Tiene unos valores ecológicos, sin duda, unos valores económicos, sin duda, y unos valores culturales, evidentemente. Pero además es un arte, primero es un arte en directo, en vivo. Es como la música en vivo frente a la música enlatada. Es como el teatro frente al cine. Sí, entonces eso lo hace único, está naciendo y muriendo delante de nosotros. Y además crea belleza a partir de un animal peligrosísimo, une la belleza y la emoción. Entonces eso lo hace verdaderamente algo único. ¿Qué pasa ahora? Que por acabar enseguida, si es muy sencillo, dices, la gente joven, bueno, ahora resulta, de verdad, un hecho, no es mi opinión. El otro día sale por la Puerta Grande un novillerito, que casi nadie lo conocía, y se tiran al ruedo cientos de chicos, supongo que compañeros de su escuela, ¿o no? Mira, en este momento se ha puesto de moda la fiesta de los toros. Sí, ¿Gracias a qué? Yo digo, gracias a Urtasun, en primer lugar, que es maravilloso. Cuando dice cualquier tontería hay mucha gente que dice, oye, pues si ese no le gusta, maravilloso. Gracias al fenómeno que supone Morante. Pero también, además, las modas no se pueden explicar, se puede comprobar. Y resulta que ahora la gente ha descubierto, oiga, déjeme en paz, déjeme a mí, es un mundo de la libertad. Es un arte que tú te adhieres o no con libertad. Tú a mí no me puedes obligar a decirme, oiga, usted tiene que escuchar a Wagner. No, mire, yo si quiero escuchar a Wagner y si no, no. Me puedes decir, hombre, si se pierde a Wagner, se pierde algo importante, un respeto. Y desde el punto de vista del artista, claro, hay una cosa, cualquier artista auténtico, de verdad, en cualquier arte, bueno, profundiza, su vida entera depende de eso. Pero es que aquí está tan claro, es la creación
y es la vida y la muerte. La vida física, en un mundo como el actual, sí. donde la muerte, yo me acuerdo, mi amigo Tristan Gallel-Jones decía, en el mundo anglosajón la muerte se enmascara, se disfraza, no se habla de todo eso. Aquí está la muerte presente, siempre, claro. Lo cual nos lleva a la pregunta esa inicial, que es la que me impresionó efectivamente, de lo que el toro revela en nosotros, que es la pregunta que ya no nos queremos hacer porque la hemos enmascarado. Y lo enlazo, pero me lo ha sugerido Amorós, que siempre sugiere cosas, es que es así el maestro, con el término libertad, que realmente a mí no se me había ocurrido vincularlo con esta problemática y con el que tú cierras en realidad toda la reflexión de este documental, ¿no? Al final es ser libre, pero ese ser libre es la libertad, como decir, más radical posible, que es la libertad frente a la posibilidad inminente de tu muerte, ¿no? Ahí está, pero una que quizás más me impresionó es la libertad de saber muy pronto lo que quieren. Hoy ¿verdad? vemos, o sea, son jóvenes que, y no tan jóvenes, pero que lo han tenido muy claro desde el principio. O sea, cada vez que escuchas una historia de un torero que quiere aprender a torear tal, es que sienten algo, o sea, digo bien, sienten algo, no es el fruto de una reflexión, empieza por algo sentido. Hoy, cuando la mayor parte de nosotros, o sea, tenemos una carrera, nos dan opciones, nos dicen, pues puedo ir a Derecho, Medicina, tal, ellos sienten una cosa que no encaja y se dicen, voy a por ello. No saben lo difícil que es, pero voy a por ello. Eso, para mí, siempre me ha impresionado, porque me he dicho, pues a ver, he hecho mi carrera, tal, y bien, mal, no se sabe, pero nunca me había planteado si era exactamente lo que sentía. Cualquier artista lo es de verdad por necesidad. Eso. Le dicen, usted quiere escribir un libro. Bueno, ¿podría vivir sin escribir libros? Pues déjelo. Si podría vivir, no. El artista, sea el que sea, cada uno a su terreno, en su nivel, es que necesita, para expresarse, para proyectarse, para realizarse como queremos, necesita absolutamente luchar en ese camino que no ha elegido él, le han elegido a él. El que lo haga solo por dinero, pues mira, o por fama, peor para él. Y esto, que es una fuerza emocional sobre todo, Madeleine lo ha recogido, en fin, tal como lo he percibido yo, a lo mejor no era tu intención, pero bueno, el espectador luego también ahí claro, tiene su interpretación. O sea. Hay un momento en el que saca a los chavales entrenando, es decir, no están con el toro delante, a veces sí, pero otras veces no, y los ves enteramente concentrados sobre el muñeco, como si fuera el toro de verdad, y les oyes respirar. O sea, efectivamente le sale de dentro, es enteramente emocional. Claro. Lo que es bastante impresionante es que lo viven, aun cuando es como un... A ver, no sé si os acordáis de esta moda que había de air guitar, o sea, se hacía guitarra al aire. Pues los músicos que hacían guitarra al aire, pero ellos están toreando al aire, pero se lo sienten, o sea, cada día como si fueran toreando en una plaza. Y aún más los que no torean, porque todo aquí tenemos como una lista de toreros que torean bastante, pero no son muchos los que torean muchos como ellos. Por tanto, todos los que quieren ser torero, todos los días, aun si tienen que convivir con otra vida para poder sobrevivir, que hay que vivir, se entrenan cada día toreando de salón, se llama torear de salón, como si fueran toreando, acaso alguien le llame un día para decir, mañana toreas en tal sitio. ¿Dónde tienes que sacar las ganas, el esfuerzo, para poder conseguir ese esfuerzo diario y mantenerlo en el largo tiempo? La necesidad de hacer eso. Si no sientes esa necesidad, por mucho que te lo digan, si le mete su padre o lo hace por ganar dinero, pues pronto lo dejará, porque es una vida tan complicada, es una carrera tan difícil. Es torero porque no puede ser otra cosa. Y ya está. Está bien eso. Joder. Bueno, le recordamos, a pulso. Entre usted en YouTube y pone a pulso, o si entra en YouTube, entre usted en su ordenador, pone a pulso toros y va a ir directamente a ese documental de Madeleine Hidou con los amigos de Terra Ignota, y que yo le recomiendo vivamente, incluso si no le gustan los toros. Claro. Es más, sobre todo si no le gustan los toros. Pero son 46 minutos de pura belleza, porque las imágenes son... ¿Cuántas horas de estudio? Porque esos colores, o sea...
Tienes composiciones maravillosas. Tengo que O sea, ha sido un trabajo entonces de 1 año de grabación, yo con mi cámara al hombro, un amigo, Pedro Llobel, que me ha hecho unas imágenes de drones en Flor de Jara, y luego he hecho montaje y un señor que ha aceptado a ayudarme, gran profesional, que se llama Jaime Alecos, que ha hecho toda la parte como de colores, sonidos y tal. Sí. Pues es una auténtica obra de arte, ¿eh? Pues ya. Es una auténtica verdad, los colores, o sea, el color es precioso, la fotografía de ese documental, y la historia está muy bien planteada para entender lo que tanta gente se obstina en no entender, ¿no? Y para que quienes creen que lo entienden, entren más al fondo. De verdad que no les va a dejar en absoluto indiferentes. Enhorabuena, Madeleine. Nos vamos a la publi. ¿Te quedas con nosotros? Porque hay que hablar de poesía, de más poesía, con Amorós. O sea, vamos a ver, adolescentes del mundo... O sea, adolescentes de hasta 35 años, que esta feria del libro vais a ir a ver al último poeta youtuber de estos que hacen ripios de como las viejas aleluyas de ciego. Si queréis saber, que no sabéis lo que es, bueno, si queréis de verdad saber lo que es poesía, es esto. O sea, aquí tenéis 50 y además explicaos. Y para que no os marchéis, publi, y a la vuelta explicamos en qué consisten estos 50 mejores poemas españoles. Se canta lo que se pierde, de Andrés Amorós. Recta final del gato al agua, de este gato de húsares, y antes de seguir, en realidad seguimos por la... Estamos hablando mucho de identidad hoy, desde el principio del programa. Bueno, pues mire, identidad para vestir, la española, y nunca mejor dicho, que están, además tenemos oferta propia, como usted sabe. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente? Dice, pues vamos a sacar una línea de productos que sea desde el punto de vista de eso, de la identidad, inequívocos, que sirvan lo mismo para vestir, que para salir, que para estar por casa, con colores actuales, etcétera. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Camisería Española. Hay que escribirlo, si ya sabe usted, con la N en lugar de con la ñ, Camisería laespanola.es. Y es que tenemos propuesta especial además, porque si usted se suscribe a nuestra newsletter, la newsletter del Toro Televisión, vamos a sortear entre todos los que se hayan inscrito un pack completo de la Española. Un pack que consta de eso que está viendo usted ahí mismo en pantalla, una camisa Oxford de raya azul con cuello botón en 100% algodón, fabricado en España, por supuesto, un pantalón chino fabricado aquí, no en China, beige, y un cinturón tipo ante azul. ¿Cómo? Bueno, lo más fácil es que usted coja el móvil y escanee el código QRS. Es decir, descifre el código asirio que aparece en pantalla. ¿Que no se le da bien lo del móvil y tal? Pues llame o entre en la web, que a mí sería laespanola.es. Pero insisto, lo mejor es eso para suscribirse a nuestra newsletter y entra usted en el sorteo. Y el último viernes de cada mes anunciaremos el ganador. Y a disfrutar. Bueno, y a disfrutar de la poesía. A disfrutar de la poesía con Andrés Amorós, que sacaba de momento, último libro, Se canta lo que se pierde, los 50 mejores poemas españoles contemporáneos, desde el arcipreste edita Antonio Carvajal, en Fórcola, como siempre. Fórcola que te edita prácticamente todo en los últimos años. Vamos a ver. Sí, está muy bien editado y además, perdona, es tapa dura, es buen papel, se puede leer, porque también, como en todo, hay que cuidar en un libro, hombre, la que dure, ¿no? Esto de la tapa dura, esto es muy importante. Claro, lo encarece un poco más, pero es que, perdona, sea un libro bueno, malo, regular, pero ahora hay muchos libros que se editan que son para la semana que viene y dentro de un mes se tira. Entonces, esto no por mí, sino por los autores de los que hablo, esto es un libro pues que queda, porque es que Jorge Manrique no depende de la moda. Es un poco una antología, efectivamente. Ni Quevedo, yo le he visto a Andrés antologías de esas que dices. Por ejemplo, me acuerdo una de hace años ya, del Romancero. Sí, claro. Que aprendí un montón yo con esa Una preciosidad, claro. Sí, bueno, pero vamos a ver, es que mira, eso antes no lo sabíamos de memoria. Para empezar, yo ahora cuando en este libro he hablado en algún sitio, acude gente y sin querer pues te salen cosas, dices, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos. Cerca de mi prado que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Dices, ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Bueno, dice, hay tantas cosas que nos sabíamos normalmente, pero no nos obligaban. Simplemente había una familiaridad con Antonio Machado y con García Lorca y con Lope de Vega y con el romancero, que es tan hermoso. Bueno, entonces, haber perdido esto, mira, ahora cuando yo hablo, pues hay gente mayor, normalmente mayor, que a la vez que yo lo digo, lo van recitando. Ellos, claro, porque se lo saben igual. Porque formaba parte, vamos, si es posible hacer un consenso cultural, era ese. Claro. Es decir, formaba parte Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Pues mira, primero... del mobiliario mental de varias generaciones, pero se ha roto. Se ha roto. Desde los 80, ¿por qué? Deliberadamente. Bueno, primero, hay aquí, en este libro, tiene un sentido, perdona, de crítica clara de la nueva pedagogía. La nueva pedagogía que desprecia la memoria. Eso es una locura. ¿Cómo vas a despreciar la memoria? La memoria es un instrumento maravilloso, que desprecia la historia, que desprecia la cronología, bueno, que desprecia el estudio de contenidos. Tú sabes esa barbaridad que dicen, ya no hay que enseñar contenidos, solo herramientas, instrumentos, porque ya está en Internet. Bueno, pues no diga barbaridades, es usted un bárbaro, un analfabeto. Y además todo eso también tiene, perdona, pues un sentido patriótico, clarísimo, porque en España... Lo resumo, es muy claro. No somos el país que más petróleo tiene en el mundo, ni uranio, ni tecnología digital, supongo que no. Ahora bien, en poesía, ¿cuántos países van delante de nosotros? En arte, en música, en pintura, esto es la mejor España. La mejor España es la de Velázquez y Goya y García Lorca y el romancero, y tenemos que estar orgullosos de ella, y para eso hay que conocerlo, naturalmente. Y bueno, cuando ahora se dicen tantas tonterías en relación con Hispanoamérica, ¿sabes? Bueno, el desastre actual de todas las tonterías, un país que ha aceptado las tontadas de la leyenda negra, que es que no tiene el menor sentido. Bueno, cuando viene Rubén Darío a España, porque es el aniversario del descubrimiento de América. El cuarto centenario, ¿no? Fue, claro, vino en primer momento ahí, luego volvió. Pues, ¿qué escribe Rubén Darío? Claro, una letanía a nuestro señor Don Quijote. Claro, rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áurea yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. De verdad que esto no es cuento, esto es la mejor España y tenemos que estar orgullosos de ella. Lo bueno de entrevistar a Andrés es que se entrevista él solo. Y eso es una maravilla. Los profesores nos ponemos a hablar, hombre, y también hablas de lo que te sale del corazón. Y a mí esto me sale, claro que sí. Andrés, es decir, y me indigna esta tontería, creer que lo moderno es despreciar la memoria. Eso es un absurdo. Y conocer, perdona, no sé, hemos sido más tontos, tú y yo, los de cierta edad, pues por leer, no sé, a Jorge Manrique. Dices, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. Contemplando. Cómo se viene la vida, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Sí, cuán presto se va el placer. Y dices, bueno, y eso te ha enseñado, te ha hecho vivir, te ha hecho reflexionar, te ha hecho más rico interiormente. Mira, pues lo que hablábamos antes con Madeleine, eso te ha enseñado una realidad profunda, de una forma, en principio, elemental, casi como de mamá que te lo está contando y que lo tienes desde los 12 años en la cabeza. Y no por eso eres más tonto, todo lo contrario. Y eres más español y sabes la realidad nuestra. Y además, mira, el otro día en una cena del debate, pues acabaron todos comentando una cosa. Dicen, el gran peligro del momento actual español es que los que pensamos de una manera algo distinta a lo que prevalece, digamos, estamos perdidos, no hay solución. Y todos decían, no, hay que confiar, a pesar de todo, que otra España mejor es posible. Y ahora anunciará mi libro Reiniciar España, pero no había venido eso. Pero efectivamente, estamos en un momento de arriba los corazones. De ruina.
Ya, sí, pues por eso. Pero no es eterna, no es eterna. De eso se trata. No es así. Quería preguntar, Jesús. Sí, podríamos continuar como a nuestro parecer. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya. Pero luego llega la muerte y fíjate, no llega como si fuera efectos especiales del cine, no, con toda sencillez vino la muerte a llamar a su puerta diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de fuerza y virtud hicisteis tan poca por la fama. Y entonces dice: y consiento en mí morir, con voluntad placentera, clara y pura. Esto a don Américo Castro, que era muy amigo mío, le encantaba, decía que era lo español. No es me resigno, yo así, no, mi morir, consiento en mí morir, con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Así con tal entender, dices, qué maravilla. Perdona, esto lo tiene España, y lo tiene Italia, y lo tiene Francia, y lo tiene Alemania, pero con perdón dentro de la... Y claro, y el derecho romano, y la filosofía griega. Esto es la civilización, esto es el humanismo, esto es lo que hemos de defender. La ruina actual de las humanidades, pues un desastre absoluto, y no hay que resignarse. No hay que resignarse, efectivamente. Pues por unir los dos temas, y justo con el que hemos hablado antes, nosotros aquí en los Húsares, que somos devotos de Frascuelo y de María, sí. Sobre los toros, ¿cuál es la que más...? Porque ella ha hablado de los toreros que son blandos con las espigas y duros con las espuelas. Sí. Bueno, vamos a ver, mira, yo antes de este libro publiqué también, y perdón, pero una antología de las 100 mejores poesías taurinas comentadas. Sí, señor. Y efectivamente hay muchas y de todas las tendencias, estilos, pero mando, hombre, no lo tienes. Yo creo que es clarísimo que hay dos que destacan al máximo, sin duda. Antes de nada, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García. Que es brutal, absolutamente. Claro, que eso es absolutamente extraordinario. Pero también los sonetos de Miguel Hernández, que hay en El rayo que no cesa. Porque ahí lo que hace Miguel Hernández es una cosa maravillosa, que es identificarse con el toro. Identificarse, no verlo ahí lejano, sino yo. Y dice: como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada como el toro burlado, como el toro. Pues con todo respeto, esto es lo que hacen los existencialistas. El ser humano es un ser para la muerte. Y los surrealistas, el amour fou. Bueno, pues esto en términos taurinos, entrañables, que forman parte de la cultura popular española. Miguel Hernández lo hace de maravilla, y Lorca, pues no digamos, claro. Además, ahora sabes que inevitablemente hay que insistir y recordarle al señor Urtasun: sin Ignacio Sánchez Mejías no se hubieran reunido en Sevilla y en el acto fundacional de la generación del 27. Y hay que saberlo y aceptarlo y reconocerlo. Y contar la historia de verdad. Y nos queda un minuto, nos queda, que ya sé que usted quiere más, pero esta gente se tiene que marchar a dormir. Y nosotros también. Le recuerdo que todo esto venía a cuento de este libro maravilloso. Se canta lo que se pierde, los 50 mejores poemas españoles comentados, de Andrés Amorós en Fórcola. Así que entre esto y el documental A Pulso de Madeleine Hidou, que lo tiene usted en YouTube, tiene un fin de semana maravilloso. Y si le parece poco y quiere fútbol, goles con Parrado, porque nos quedamos con él ahora mismo. Madeleine, Andrés, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A ver lo que dice el Quijote: todavía hay sol en las bardas, a pesar de Pedro Sánchez y de todo. La Generada, que descansen el lunes más.